Kitay de Adicus, por sobre todo es bióloga, profesora. Muy buenas tardes, Edith, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos, siempre estamos pensando en cómo han quedado las cosas en el planteo de las universidades contra la actitud del presidente Milei. Me parece que hay un compás de espera hasta que venga la paritaria, o ustedes creen que se va a avanzar un cachito en otras cosas que están pendientes, que tienen que ver nada más y nada menos que con la, los salarios de los del sector universitario, es decir, el fondo que necesita la universidad en su conjunto, ¿no? Sí, nosotros entendemos que estamos en un momento, primero me parece importante poner en valor que el avance, esta conquista, podemos decir, sobre la última propuesta salarial, con el incremento de un 21,3% para el salario de junio y en octubre otro porcentaje más, además de la actualización del presupuesto universitario y el aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, entre otros elementos más. Entendemos que son expresión de una lucha sostenida que viene teniendo todo el sector universitario en conjunto con la sociedad, ¿no? En las 4 marchas federales que hemos realizado en este periodo. Yo entiendo que el gobierno tuvo que reconocer la pérdida concreta que nosotros estamos atravesando, el sector completo, y además que tuvo que entender y dar el brazo a torcer sabiendo que la sociedad argentina no está dispuesta a relegar a la educación pública como un recorte más simplemente de los que viene planteando el gobierno. Entonces, entiendo que ha sido un golpe duro para el gobierno tener que reconocer eso y además la apertura de paritarias, digamos, el sentarse a dialogar con nosotros, la verdad que también ha sido un golpe para ellos y entiendo que es triunfo de la lucha organizada que venimos sosteniendo. Ahora la expectativa está en el segundo cuatrimestre y si el 10 de septiembre el gobierno nacional efectivamente nos va a convocar a paritaria. Ahí es donde se abre un nuevo capítulo porque han quedado muchas cosas pendientes. Yo digo que se han incrementado el 50% las becas Manuel Belgrano, pero por ejemplo las becas Progresar todavía no han sido actualizadas. Y es la beca que mayor extensión tiene en relación a estudiantes que son beneficiarios de esta beca. Entonces, bueno, esto es un capítulo estudiantil y de pérdida del salario que tienen los trabajadores de las universidades que todavía está en discusión. Por lo tanto, esto aquí no termina, digamos, no es que está saldada la situación al completo, sino que entiendo que es un avance. La propuesta nosotros evaluamos que por supuesto es insuficiente en relación a la pérdida que nosotros tenemos al momento, pero refleja también esto que digo, que es un reconocimiento a la lucha sostenida y a la defensa férrea que tiene el pueblo argentino de la universidad pública. Claro, y centralmente a la legitimidad del planteo salarial y no ese goteo totalmente insuficiente, casi mezquino, pero no digo mezquino de mezquindad, digo mezquino en el tratamiento de las cosas, es decir, a hacer cosas incompletas, apresuradas por parte del Poder Ejecutivo, y a tal punto que las clases que se dieron en la Corte Suprema de Justicia fue una cosa importante. En la movilización de la provincia de Córdoba, Tucumán, la provincia de Buenos Aires, fue un acto institucional, democrático, porque no hubo que lamentar nada, simplemente el planteo de no solamente de alumnos, sino padres y toda la familia del sector universitario, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Fue un reconocimiento masivo por parte de la comunidad, entonces nos parece que es importante poder valorarlo. Sí, totalmente. Usted cuando dice, bueno, viene la paritaria y demás, esta paritaria que va a ser en el mes de septiembre, el tránsito de acá a septiembre, ustedes lo van a dimensionar y valorar seguramente en la mesa de trabajo, pero creo que más el atraso, hay que ver cómo se resuelve eso, porque por un lado las universidades no han levantado la denuncia, está planteada tal cual se hizo, no fue un acuerdo dejando sin efecto las cosas que se plantearon. Es decir, todavía el SIN
está preocupado para ver cómo se plantea esto, porque levantar la denuncia sería prácticamente darle la gran chance que hagan lo que quieran, como lo venían haciendo. Sí, en realidad hubo un momento en el que se cortó el diálogo con el gobierno nacional porque ellos planteaban una especie de chantaje, es decir, nosotros les proponemos de manera oficial este 21,3, pero levanten la cautelar. Entonces ahí se cortó el diálogo nuevamente con el gobierno y dijimos no estamos dispuestos a negociar algo que es una ley, o sea, es una ley que llevó mucho tiempo de trabajo y de construcción como para renunciar por una propuesta que ni siquiera es superadora a la pérdida salarial que venimos arrastrando. Entonces, no, ahí fue donde se cortó el diálogo nuevamente con el gobierno nacional y otra vez recalcularon, entonces nos dijeron, bueno, está bien, hacemos la propuesta, no renuncien a la cautelar y presentaremos nuestras acciones. O sea, ellos, por supuesto, como gobierno nacional siguieron con sus acciones judiciales y bueno, siguen en la corte este tema que todavía no termina, pero bueno, yo entiendo que es un siguiente capítulo, yo entiendo que estamos en otro nivel de discusión, con esto de la apertura de paritarias también cambia el contexto, por lo menos hemos tenido un espacio para sentarnos a plantear las cosas, en los términos que ha sido, ¿no? Pero por lo menos podemos dialogar. Entonces nosotros entendemos que este 21,3%, si bien es insuficiente, realmente representa un alivio en los bolsillos de los trabajadores de todas las universidades nacionales. Claro. Bueno, todos tenemos la expectativa de ver qué pasa en el mes de septiembre ahora. Pero les quiero consultar sobre el movimiento de mujeres sanjuaninas, esta cátedra libre de género, Camino a la Igualdad, que eso se abre el martes 30 de junio a las 18:30. Coméntenos, profesora. Sí, bueno, esta es una cátedra que nosotros venimos desarrollando en la universidad desde el 2019 y la semana próxima comienza lo que sería la sexta cohorte de la Cátedra Libre de Género que denominamos Camino a la Igualdad. Esta es una actividad de extensión que se ha generado desde un movimiento social, que es el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, al cual yo pertenezco, y está integrada por docentes de la Universidad Nacional de San Juan, por profesionales de la provincia, ha tenido distintas modalidades, por ejemplo en el año 2021 tuvo una modalidad totalmente virtual porque estábamos en contexto de pandemia todavía, y actualmente tiene una modalidad híbrida, es decir que hay actividades presenciales y hay actividades sincrónicas virtuales también, porque entendemos que son los dispositivos con los cuales contamos y es importante poder ampliar la llegada a diferentes lugares. Y además esto tiene una característica muy particular y es que los talleres, tanto los bloques temáticos que nosotros planteamos tienen como una clase teórica en la facultad, presencial y virtual, y posteriormente tiene un taller que se desarrolla en los departamentos. Es decir, se ha estado desarrollando en diferentes lugares, por ejemplo en Rawson, en un local, en una unión vecinal, en el Centro de Vinculación de Extensión Universitaria, en Chimba se desarrolló en el no recuerdo cómo se llama, en Chimba, el parque de Chimbas, que tiene un Zoom. Sí. Bueno, en ese Zoom desarrollamos uno de los talleres, también en una junta, una junta de Santa Lucía, en diferentes lugares, digamos, del territorio, lo cual permite que participen otro público, otras personas que quizás dentro del ámbito de la universidad no se sienten tan propias o tan cómodas. En cambio, en su territorio sí se sienten un poco más cómodos y bueno, y son locales y son quienes dirigen los talleres, las personas de los barrios. Entonces, es un intercambio de saberes muy genuino, muy interesante, con temáticas de actualidad, de cuestiones que no están resueltas hasta este momento, digamos, hace muy poco, todavía no pasa un mes de este movilización tan grande que se hace en el país y acá también en San Juan respecto a los femicidios
y a la violencia de género. Entonces nosotros entendemos que es importante profundizar con algunas temáticas que tienen que ver, que es el primer bloque. Nosotros desarrollamos el primer bloque centrado en conocer la normativa vigente respecto a leyes de género, ¿no? Aspectos como cuál es el rol de los o las abogadas que acompañan el proceso, cuál es la normativa vigente actualmente, porque se dice que hemos retrocedido en derecho, pero es importante saber cuáles son las leyes vigentes, porque si no las conocemos, es difícil que reclamemos el acceso a esos derechos conquistados, digamos. Y después también un capítulo particular respecto a el pago de la cuota alimentaria y esto a los hijos, ¿no? Y esto como un derecho conquistado que, bueno, que también está en discusión actualmente. Entonces, el primer bloque se va a basar en eso y después los demás bloques tienen que ver con que globales, que son la comunicación, la educación, el trabajo y la salud, y en cada uno de ellos vamos a ir desarrollando temas específicos que tienen que ver con la actualidad del mundo laboral, con aspectos fundamentales respecto a la educación, la formación y lo que llamamos las nuevas violencias, ¿no? Vinculadas a las plataformas digitales, tanto bullying, grooming, como trabajos digitales de nueva, como OnlyFans, ¿no? Cuestiones que son que merecen su abordaje, digamos, tienen un gran debate y es necesario generar el espacio para que se dé ese debate y ese intercambio con personas formadas en el tema. Claro, y en este primer bloque aparece en el flyer la abogada Emilce Heredia, abogada y diputada provincial Fernanda Paredes, abogada escribana Marianela Cano Ponce. Esto es para el 30 de junio en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, ¿no es cierto, Edith? Sí, va a ser el primer bloque, se va a desarrollar de manera presencial, ahí en la Facultad de Filosofía, en el primer piso, que es la sala de audio y video. Y siempre, como es la primera actividad, realizamos una apertura con la presencia de autoridades de nuestra universidad, con nuestra decana, con la vicerrectora de la Universidad Nacional y con referentes de diferentes espacios de movimientos de mujeres, feministas, de derechos humanos, referentes sindicales y políticas, ¿no? Es una actividad política, digamos, porque discutimos derechos que han sido conquistados con la organización y la lucha y la vigencia actual, ¿no? Esto, cuáles son los derechos que están en crisis en este momento y cómo nos organizamos para seguir sosteniéndolos. Claro. Bueno, creo que no sé si queda algo más respecto de esta actividad, Edith. No, que me parece importante destacar que es una actividad abierta, o sea, es una cátedra libre, no es necesario ser estudiante, ni ser docente, ni pertenecer a la universidad. Es una cátedra de modalidad libre, solamente pueden inscribirse y ya ser parte, participar. No es arancelada, es decir, que es una actividad gratuita. Y me parece que es fundamental para este momento para poder discutir con argumento y conocer de fondo, porque me parece que hay muchos debates vacíos. Los debates en las redes lamentablemente solamente se ven signados por la violencia y no por contenido. Entonces nos parece importante poder generar estos espacios de formación y de intercambio ameno, porque quienes estamos ahí no todos pensamos igual. Y de hecho hay uno de los temas que nos han demandado en cátedras anteriores que tiene que ver con masculinidades, las nuevas masculinidades, y bueno, cuál es el rol también de los varones, de los compañeros en estos temas, ¿no? Y bueno, y va a estar contemplado dentro de la cátedra, así que están invitados, invitadas a ser parte de esta cátedra y bueno, intercambiar saberes en un ambiente ameno, que siempre ha sido ameno y de construcción. Y como ustedes siempre lo dicen, ¿no? Camino a la igualdad. Este es el concepto central y desde luego va a ser muy interesante compartir en todo este contexto, pero básicamente en el primer bloque que va a ser conquista de derechos y acceso a la justicia. Un tema muy de actualidad, diría, ¿no? Así que sí. gracias Edith.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto permanente y bueno, seguimos charlando. Muy buen día. Igualmente, Edith, bueno, estuvo con nosotros Edith Liquitay, ella es bióloga, pero además es autoridad en Adicus, y desde luego siempre nos parece bien que nos haga el análisis respecto de estas actividades que tienen que ver con la violencia de género. Hacemos la pausa, Tony, ya